El profeta Eliseo. Un legado de milagros. La Biblia nos relata la vida de hombres excepcionales que, guiados por la fe, fueron instrumentos del poder de Dios. Entre ellos, destaca el profeta Eliseo, sucesor del gran profeta Elías. Su historia, plasmada en el Antiguo Testamento, no solo nos inspira por su devoción a Dios, sino también por la asombrosa serie de milagros que realizó. A través de Eliseo, Dios manifestó su grandeza, misericordia y poder, dejando una huella imborrable en la historia del pueblo de Israel. Eliseo no buscó el poder para sí mismo, sino que se entregó por completo a la voluntad divina. Su vida fue un testimonio de obediencia y fe, cualidades que lo convirtieron en un canal para que la gracia de Dios se manifestara en todo su esplendor. A lo largo de su ministerio, Eliseo realizó una variedad de milagros que asombraron a quienes los presenciaron. Estos eventos sobrenaturales no fueron simples actos de magia. Fueron manifestaciones tangibles del poder de Dios, obrando a través de un hombre humilde que se había entregado a su servicio. En las siguientes secciones, profundizaremos en la vida y obra de Eliseo, explorando el contexto histórico de su tiempo y analizando en detalle algunos de sus milagros más notables. Acompáñenos en este viaje de fe y descubramos juntos el profundo significado de la vida y obra del profeta Eliseo. Un reino dividido. El contexto de la misión de Eliseo. Para comprender el impacto de la vida y obra de Eliseo, es fundamental ubicarlo en el contexto histórico en el que desarrolló su ministerio. Eliseo vivió en una época turbulenta para el pueblo de Israel. Tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos: Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división no solo fue política, sino también religiosa. La idolatría se había extendido por Israel, alejando al pueblo del Dios verdadero. La fe en Yahvé se debilitaba, y la corrupción moral se expandía como una sombra amenazante. En este contexto de crisis espiritual y social, surge la figura de Eliseo. Llamado por Dios para suceder al profeta Elías, Eliseo recibe una dobleción de su espíritu y se convierte en un ferviente defensor de la fe en Yahvé. Su ministerio profético, que se extendió por más de 6 décadas, estuvo marcado por la lucha contra la idolatría. Eliseo se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un baluarte de la verdadera fe en un tiempo de decadencia moral. Sus milagros, más allá de su carácter extraordinario, eran señales inequívocas del poder de Dios, un llamado al arrepentimiento y a la fidelidad al Dios único y verdadero. Agua de vida. Eliseo sana las aguas de Jericó. Uno de los primeros milagros que la Biblia relata sobre Eliseo tuvo lugar en la ciudad de Jericó. Las aguas que brotaban cerca de la ciudad eran estériles, contaminadas por una fuente desconocida. Esto no solo afectaba los cultivos, sino que también ponía en riesgo la salud de los habitantes. Al llegar a Jericó, un grupo de profetas se acercó a Eliseo y le relató la tragedia que azotaba la ciudad. Conmovido por la situación, Eliseo decidió intervenir. Tomó un cuenco nuevo, puso sal en él y se dirigió a la fuente de las aguas. Allí, frente a los ojos expectantes de los profetas, Eliseo pronunció estas palabras: «Así dice el Señor, yo sano estas aguas, y nunca más causarán muerte ni esterilidad». Tras pronunciar estas palabras, Eliseo vertió la sal en la fuente de agua. En ese instante, el milagro se manifestó. Las aguas quedaron limpias y puras. La esterilidad que había asolado la región desapareció y la vida volvió a florecer en Jericó. Este milagro, relatado en el libro de 2 Reyes February 1922, revela la compasión de Dios por su pueblo y su poder para transformar la adversidad en bendición. Eliseo, como instrumento de Dios, demostró que la fe puede obrar milagros y que el poder divino está siempre dispuesto a socorrernos en momentos de necesidad. Sección 4. Abundancia divina.
La multiplicación del pan y el aceite. La vida de Eliseo estuvo marcada por la constante demostración del poder de Dios para proveer para las necesidades de su pueblo. Un ejemplo conmovedor de esta provisión divina lo encontramos en la historia de la viuda y sus 2 hijos. La Biblia relata que una mujer, esposa de un profeta que había fallecido, acudió a Eliseo desesperada. Su marido había dejado una gran deuda y los acreedores amenazaban con llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Conmovido por la angustia de la mujer, Eliseo le preguntó: ¿qué tienes en casa? La viuda, con lágrimas en los ojos, respondió: tu sierva no tiene nada en casa, excepto una vasija de aceite. Eliseo entonces le indicó que pidiera prestadas a sus vecinos todas las vasijas vacías que pudiera encontrar. La mujer, obedeciendo las instrucciones del profeta, reunió una gran cantidad de vasijas. A continuación, Eliseo realizó un milagro asombroso. En presencia de la viuda y sus hijos, el profeta ordenó a la mujer que comenzara a vaciar el aceite de su vasija en las demás. Milagrosamente, el aceite no se agotaba. Las vasijas se llenaban una a una, hasta que todas las que la mujer había reunido rebosaban de aceite. Eliseo entonces le dijo a la viuda: ve, vende el aceite y paga tu deuda. Tú y tus hijos podrán vivir de lo que quede. Este milagro, narrado en 2 de Reyes capítulo 4, versículos 1 al 7, muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. A través de Eliseo, Dios proveyó para la viuda y sus hijos, no solo liberándolos de la deuda, sino también asegurando su sustento. Sección 5. La sanación del general. Naamán encuentra la cura en Dios. La fama de Eliseo como hombre de Dios se extendía más allá de las fronteras de Israel. La Biblia relata la historia de Naamán, un general sirio que padecía lepra. A pesar de su posición de poder y riqueza, Naamán sufría por esta terrible enfermedad. Un día, una joven israelita que servía en casa de Naamán le habló de un profeta en Israel que podría curarlo. Lleno de esperanza, Naamán viajó a Israel con una carta del rey de Siria para el rey de Israel, solicitando la curación. El rey de Israel, al leer la carta, pensó que se trataba de una trampa, y se rasgó las vestiduras en señal de angustia. Eliseo, al enterarse de la situación, envió un mensaje al rey diciendo: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán se presentó en la casa de Eliseo, esperando una bienvenida majestuosa. Sin embargo, Eliseo no salió a recibirlo, sino que le envió un mensaje con su siervo, indicándole que se bañara 7 veces en el río Jordán. Naamán, ofendido por la sencillez del encargo, se negó a obedecer. ¿No son los ríos de Damasco, Habana y Farfar mejores que todas las aguas de Israel?, exclamó. Finalmente, convencido por sus siervos, Naamán accedió a bañarse en el Jordán. Al sumergirse por 7ª vez en las aguas, un milagro se manifestó. Su piel se volvió limpia como la de un niño. Naamán, lleno de gratitud, regresó a casa de Eliseo y exclamó: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Este milagro, narrado en 2 de Reyes capítulo 5, versículos 1 al 19, nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Su poder y misericordia están disponibles para todos aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde y dispuesto a obedecer.